Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos bajar la música o no? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Hay música? Parece que hubiese break todavía si hay música. ¡Ay, sí! Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido así o que siente de que anda así caminando en la vida. ¿Hay alguno, no? Tal vez algún casado tiene ganas de decir, sí, yo la verdad que me siento medio amarrado, pero tal vez no te dan permiso para levantar la mano, ¿ok? Tal vez uno de ustedes me dirá, pero ¿cómo? Si somos libres en Cristo, ¿cómo puede ser que yo pueda andar como hijo de Dios caminando o sintiéndome andando así, maniatado, obligado, amarrado en la vida? Tal vez alguno tiene ganas de decir algo, pero dice, no, esta pregunta es capciosa, así que mejor no digo nada o si no quedo en ridículo, ¿no? ¿Podemos sentirnos así en la vida? ¿Podemos caminar así en la vida como queriendo hacer algo, pero como sintiéndonos ciertamente obligados a no hacerlo o a no hacer lo que queramos hacer? Acompáñame a Hechos capítulo 20. Vamos a ver si podemos redimir el tiempo. Pedí traducción porque como chileno a veces no se me entiende mucho, pero me dijeron que por el tiempo mejor no, así que va a captar lo que pueda, ¿ya? Lo que pueda simplemente. Hechos capítulo 20, versículo 22, dice el apóstol Pablo lo siguiente: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, dice el versículo 23, que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Usted pensará de que esto tiene que ver con lo que Pablo dijo que le espera, pero no. No ando así tratando de simbolizar Por favor, ¿por qué necesitamos luz? Ok. Que te vea bien. Para que se vea. A mí me gusta acercarme, por eso bien amarrado. Yo no sé. Tal vez usted pensará, bueno, tiene que ver con las tribulaciones o prisiones que Pablo dice que va a tener, pero no. Fíjate cómo comienza el versículo 22. ¿Cómo dice que él va? Ligado yo en espíritu. Una versión más moderna diría obligado por el espíritu. Amarrado por el espíritu. Tal vez no queriendo ir porque sé que allá me esperan cosas, pero yo sé que es el Espíritu el que me lleva a Jerusalén. Si quiero simbolizar algo en esta noche o en esta tarde contigo es esto. No es la prisión o el amarre que nos puede dar el predicar el Evangelio y tantos misioneros que hoy en día tal vez están perdiendo su libertad producto del Evangelio, sino que quiero simbolizar la guía del Espíritu Santo. Amarrado al Espíritu Santo, obligado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabía de que el ministerio o el camino de la misión era un camino espiritual y por ende quien tiene que guiar este camino es el Espíritu. Él mismo, tratando de ejemplificar esto, le dice a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 3:8, les dice, ¿lo tenemos ahí, por favor? Así no lo busco con mis manitos. 2 de Corintios 3:8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Acá tratando de decir de que había un ministerio antes que era el de la ley, que tenía gloria, porque Moisés trajo gloria en su rostro cuando bajó con las tablas de la ley, pero más aún hay gloria en este nuevo camino, en este nuevo ministerio. Las nuevas versiones hablan de camino del Espíritu, un camino del Espíritu. Pablo sabía que él estaba sirviendo a un camino que no era controlado por lo que él quería, por lo que él deseara, sino que era controlado, guiado por el Espíritu Santo. Cuando me veo así maniatado, cuando me veo así como limitado, se me viene a la mente un profeta del Antiguo Testamento que luchó con Dios, y este fue Jeremías. Que en Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7, este sí lo voy a buscar, Jeremías capítulo 20, versículo 7 le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste,
cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Déjame plantearte una versión un poco más personal. Jeremías acá está utilizando un vocabulario bastante fuerte. Le está diciendo al Señor, Señor, tú me sedujiste, pero esta seducción que tiene que ver con una obligación y yo me dejé seducir por ti. Señor, tú me forzaste, tú me obligaste. En mí no hubo una opción, Señor, sino que tú me obligaste a ser tu mensajero. Y es más, la gente, y esto es lo que reclamaba Jeremías, que cada vez que él hablaba en el nombre de Dios, lo que hacía Jeremías era decretar juicio, decretar que venían cosas terribles para el pueblo, enrostrar el pecado del pueblo, y obviamente eso a la gente no le gustaba. Los profetas del Antiguo Testamento, por lo general, eran personas que vivían en la periferia del pueblo, porque no eran amados por el pueblo. A diferencia de otros profetas de hoy en día, que tal vez todos quieren ser amados y respetados y vistos como grandes personas, en aquel tiempo, el profeta bíblico era una persona odiada por el pueblo. Y acá Jeremías está luchando con Dios. Y casi como me viene a la memoria, como Job puso en tela de juicio a Dios, como poniéndole a juicio a nuestro Dios, también Jeremías en una misma actitud va y lucha con Dios. Y dice el versículo 8 de Jeremías 20, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, todas las palabras que salen de mi boca, Señor, dice Jeremías, son palabras que, no queriendo decir, traen violencia, destrucción, y eso trae hacia mi persona escarnio, persecución. El apóstol Pablo, obligado, se iba camino a Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén sigue recibiendo noticias, y seguimos leyendo el libro de Hechos, va a seguir recibiendo profecías de muchos que le dice que lo que va a encontrar no es más ni menos que prisión en Jerusalén. El apóstol Pablo lo tenía claro, pero él sabía de que esto no era el camino que él había escogido, sino que era el camino del Espíritu. Tenemos a Jeremías, que sabiendo y luchando con esto también expresaba juicio, expresaba de tormentas para el pueblo, y esto traía para con él también el escarnio y el dolor de saber que su pueblo estaba en contra. Tenemos a dos personas guiadas por el Espíritu, pero mira cómo dice el versículo 9 de Jeremías capítulo 20. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, acá Jeremías, el profeta, estaba tratando como que diciendo, yo en algún momento me quise rebelar contra esto. Me quise rebelar al camino que había escogido Dios para nosotros o para mí. ¿Por qué? Porque me estaba causando mucho dolor. Pero mira lo que dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Mira, presta atención a la fuerza con la cual Jeremías trata de expresar este sentir que no podía controlar en su interior. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, es decir, más adentro no podría salir esto. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo, traté de callarlo, pero no pude. Nuestro Dios le dio al profeta Jeremías un mensaje que él no podía soportar, pero tampoco podía callar. Nuestro Dios le dio al apóstol Pablo un camino que por más que él no haya querido y por más que en el contexto en el cual estaba sucediendo, Hechos capítulo 20, era un contexto donde una iglesia en Éfeso quería abrazarlo, amarlo y no dejarle ir, porque le amaban, por más que él quisiese quedarse con ellos, él sabía que no podía hacer, porque el camino de la misión es un camino en obediencia. Porque el camino de una misión no es un camino determinado por el emisor del mensaje. Porque el camino de la misión no es un camino que tenemos que nosotros como iglesia definir. El camino de la misión lo define Dios.
El camino de la misión es guiado por su Espíritu, porque el ministerio en el cual estamos sirviendo no es el ministerio de la ley, como decía 2 Corintios capítulo 3:8, sino que es el camino del Espíritu, un camino que tiene mayor gloria que el camino antiguo, que el ministerio antiguo. Y si usted y yo servimos un camino glorioso, si usted y yo servimos a un Dios poderoso, no llegará el momento de la convicción como iglesia, pero también como individuos, en la cual no podemos decir que no a la guía del Espíritu Santo, a la guía del camino de Dios. El apóstol Pablo, en el versículo 21 de Hechos 19, él ya se había predeterminado a ir a Jerusalén. Dice que Hechos 19, 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Es decir, Pablo había ya llegado a una reflexión, a un entendimiento en su propio espíritu, ¿cierto?, de que tenía que ir a Jerusalén. Pero cuando seguimos leyendo entendemos de que esa convicción no era una convicción personal, sino que era influenciada, ¿cierto? Era en respuesta de su espíritu al Espíritu de Dios. Cuando veo esto también se me viene a la mente un pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo también se encaminó a Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 51, me habla de una escena en la cual nuestro Señor Jesucristo, después de contarle a sus discípulos que era necesario que muriese, después de contarle a sus discípulos y preguntarles quién soy yo para ustedes, porque me es muy importante. Y ahí Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, el enviado. Bien, Pedro, después de todo eso, dice que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 51 de Lucas capítulo 9, dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenemos dos personajes camino a Jerusalén. Tenemos a Pablo diciendo de que era el Espíritu que lo llevaba a Jerusalén. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que entendemos que Él vivió en plenitud de la guía del Trino Dios, Dios Padre en guía y también del Espíritu que estaba con Él. Entendemos de que Él también, llegado el momento, el tiempo, Él dice cumpliéndose el tiempo, viendo la hora y diciendo, wow, es tiempo de comenzar mi camino a cumplir la misión de Dios. Es tiempo de encaminarme a Jerusalén. ¿Qué iba a encontrar en Jerusalén nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué iba a encontrar en Jerusalén? La cruz. Iba a encontrar la cruz. ¿Pero qué iba a dar respuesta a esa cruz? Iba a dar respuesta ni más ni menos que a la salvación de todos los pueblos. Porque de tal manera, dice nuestro Señor Jesucristo, amó Dios a todo el mundo, que dio a su único Hijo, es decir, se envió a Él mismo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entendemos nosotros que en la cruz, en Jerusalén, Jesucristo encontró el propósito, se encaminó hacia el propósito por el cual había venido aquí en la tierra. Entonces, cuando en Lucas capítulo 9, versículo 51, nuestro Señor Jesucristo entiende que es tiempo, y cuando dice el Reina Valera que afirma su cabeza, su rostro hacia Jerusalén, es, como dicen nuevas versiones, es de que Él llegó a la firme convicción. Él llegó a la firme convicción de que era el tiempo de ir camino a la cruz. Cuando yo veo al apóstol Pablo camino a Jerusalén, también veo una convicción firme. Es cierto, una convicción firme, como dice Hechos capítulo 19, versículo 21, que Él propuso en su espíritu, pero también estoy entendiendo de que es una convicción firme de la influencia y la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta para dónde voy, iglesia, o no? Jóvenes, ¿se dan cuenta? ¿Quién determina el camino hacia donde yo he de caminar? ¿Quién determina el camino para cumplir a la misión? ¿Quién determina cuál ha de ser mi destino? ¿Cuál es mi Jerusalén? ¿Puedo ser yo? Tiene, debe, es. No hay otra opción que el Espíritu Santo. Ese Espíritu que también
removió y obligó a un profeta como Jeremías, que luchó, pero se dio cuenta que era imposible luchar con la guía y el poder y la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? ¿Cuál es el Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo? Todas las naciones de la tierra. Muchas veces hemos tenido este problema de que cuando leemos Juan 3:16 y pensamos en ese versículo donde dice de que porque de tal manera amó Dios, a mí me enseñaron de que ese versículo decía porque de tal manera amó Dios a Ebert, que es mi nombre. Pero lamentablemente pasaron los años y seguí pensando que Dios amaba a Ebert. Y llego a viejo y tal vez sigo soñando y pensando que Dios ama a Ebert. No sé si capta hacia dónde voy. Somos tan centrados en nosotros. Somos tan antropocentristas. Pensamos tanto en el ser humano, nos colocamos tanto nosotros en el centro que terminamos pensando de que la razón por la cual Dios vino a morir no son los pueblos de la tierra, sino que soy yo. Pero puedo haber sido simplemente yo, cuando Dios anhela desde el comienzo del todo, y tal vez el hermano ayer habló del Antiguo Testamento y hoy de la iglesia, nos damos cuenta que el propósito de Dios no fue ni el pueblo de Israel, ni es hoy su iglesia acá en América Latina. Siempre el corazón de Dios estuvo en todos los pueblos de la tierra. Pablo lo tuvo la misma convicción y así lo entendió. Cuando él dice en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16, dice de que el Señor vino primero a los judíos y después a los griegos. Es decir, está hablando de que a los gentiles, a todos. El Señor tiene una misma convicción, a todos los pueblos de la tierra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 21. En Romanos 15, 21, si lo encuentro, te lo digo. Está en la pantalla, pero a mí me gusta. Quiero que veas lo difícil que es de esto. Romanos 15, 21 dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y a los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo está haciendo acá, utilizando un texto o parafraseando un texto de Isaías capítulo 52. Y en este texto, Pablo está dando esta razón como justificación de por qué todavía no puede ir a ver a los de Roma. Y le está diciendo, mira, no puedo ir a ver a los de Roma porque mira lo que estoy involucrado. Estoy involucrado en esta misión, en la misión de que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, les verán a Dios. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Logras captar el corazón de Pablo? Déjame decirte que el corazón, el sentir de Pablo no es más ni menos que el corazón y el sentir de Dios. ¿Cuál ha de ser entonces el palpitar o el sentir de nosotros como Iglesia Latina? ¿Puede haber otra cosa que a nosotros nos llame, sea de mayor importancia? ¿Puede hacer otra cosa que me haga que me quite más el sueño? ¿Puede haber otra cosa en la cual pueda gastar mis recursos? ¿Puede haber otra cosa en la cual yo pueda soñar ser de influencia? Más que lo que Dios está haciendo. Si el Jerusalén, utilizándolo metafóricamente, si el Jerusalén de Jesucristo eran las naciones de la tierra, si el Jerusalén de Pablo eran las naciones y los pueblos de la tierra, el Jerusalén hoy de su iglesia ha de ser todos los pueblos de la tierra. Una simple imagen que hay, por favor, no sé si la tienes, bajada de la página de Comibam, una simple imagen que demuestra el mapa, por favor. Es una simple imagen y la van a ver con el hermano Han, la van a ver siempre. Pero ¿dónde debería estar nuestra mirada? Obviamente que los colores nos ayudan, ¿o no? Los colores nos ayudan. Pero el rojo siempre ha sido, desde pequeño nos enseñan de que el rojo, cuidado con el rojo, ¿no? Las señales de peligro, el rojo es algo que nos llama la atención a nuestra vista. Iglesia, en esos lugares está concentrada la mayor cantidad de pueblos que no tienen acceso al Evangelio. Yo me pregunto si usted hoy día, ahora en el break, ¿cuántos no tomaron café? ¿Alguien no tomó café?
Levante la mano el que no tomó café. Levante la mano. A ver, todos ellos no tomaron café. Era gratis, ¿cierto? ¿Ah? Ya, era gratis. Pregunto yo, ¿tenían acceso para tomar café o no? ¿Sí? ¿Por qué no tomaron café? ¿No les gusta? ¿No sabían que era gratis? No escucharon la indicación. Pero ¿había acceso al café o no? Iglesia, todo lo verde, hay acceso. Mira el mapa, iglesia, hay acceso. Sí hay necesidad, hay mucha necesidad alrededor nuestra. En mi familia hay necesidad por el Evangelio. En tu familia hay necesidad por el Evangelio. En nuestra gente, nuestros vecinos, hay necesidad. Pero muchas veces no quieren tomar café. Les gusta el té. Me faltan manos para hacerte alguna señal más. Pero en muchos lugares hoy en día no hay acceso. Y si el deseo de Pablo, citando a Isaías capítulo 52, era poder ser partícipe de la tarea de ver, Señor, que muchos te conozcan, que muchos puedan oír de ti, que muchos puedan hablar de ti. Y esa es la justificación por la cual no puedo ir a verlos, gente de Roma. Es porque el Espíritu de Dios, por más que mi anhelo sea estar en Roma hoy, el Espíritu de Dios me está guiando a Jerusalén, metafóricamente hablando. Iglesia, ¿a dónde nos está guiando el Espíritu? Logramos entender de que lo que hacemos en nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestros noviazgos, a todo esto ya conocí una nueva novia por ahí de un amigo, ¿ya? Entendemos de que todo lo que estamos haciendo, de todo lo que está sucediendo al lado nuestro, es obra y guía del Espíritu Santo. O simplemente son nuestras decisiones, son nuestros anhelos, son las cosas que creo yo que pueden ser. Pidámosle a Dios de que podamos tener esa firme convicción que tuvo Pablo. Pidámosle a Dios de que podamos comprender, como hizo Jesucristo, de cuál tiempo y cuál era la hora en la cual estamos viviendo. Y pidámosle a Dios, Señor, guíanos, encamínanos hacia el lugar donde tú quieres que nosotros vayamos. Que nada ni nadie, que ninguna moda, que ninguna estrategia, que nada te supere a ti, Señor. Que nada supere la guía del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 9. Un capítulo de bastante transición ahí en el libro, en el relato de Lucas, como Marcos capítulo 8 también, donde se repiten muchas de las historias que están en Lucas capítulo 9. En este capítulo, Jesucristo tiene la intención, el anhelo de que sus discípulos puedan comprender cuál era el camino, y por eso les dice que era necesario que Él fuese a la cruz. Pero no solamente les dice que era necesario que Él fuese a la cruz, sino que también les dice de que era necesario que ellos lo sigan camino a Jerusalén. Mira el versículo 21 de Lucas capítulo 9. Sigamos adelante. 22 entonces, el siguiente. Diciendo, no, a ver. Es el 23, perdón, ahí está. Lucas capítulo 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Hey, ¿hay alguno de ustedes que quiera ser discípulo mío? El Señor le dijo, yo voy a ir a la cruz. ¿Hay alguno que quiere ser discípulo mío? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En una versión más moderna, la Nueva Traducción Viviente dice, abandone su forma egoísta de vivir. Hey, abandona tu forma egoísta de vivir. Acá te tengo que contar, creo que no sé si lo conté alguna vez, pero a mí me encanta cómo Mateo utiliza esta misma escena y cómo la describe Mateo. Acá déjame contarte la antesala de esta frase. Él está con sus discípulos
Y sus discípulos, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que él soy? La gente dice que soy yo. Y la gente dice, algunos dicen que tú eres Elías, o uno de los profetas, o Juan el Bautista, que resucitó, que fue muerto hace poco. Bueno, pero a mí me interesa, dice Jesús, ¿quiénes soy yo para ustedes? Y ahí Pedro se manda una, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, dice Mateo. Lucas no lo dice, tampoco lo dice Marcos, pero Mateo dice, bien, Pedro, porque esto no te lo reveló cualquier persona, sangre o carne, cualquier persona, no, sino que esto viene del Espíritu de Dios. Dios mismo te lo reveló. ¡Wow! Imagínate, Pedro, cómo está inflado. ¿Ah? Camina así como nigeriano, así como, no sé, como que quiere agrandado. No, tranquilo, sí, van. No sé si van a ganar, pero bueno. Y camina así como agrandado, Pedro. Bien, ¿ah? Bien, Pedro. Pero al toque, inmediatamente, me dice el libro de Marcos que Jesucristo le dice, hey, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque ahí me van a tomar preso, me van a enjuiciar y me van a matar. Y ahí viene Pedro, lo toma, dice que toma a Jesús y lo lleva a un costado, estoy a la luz todavía, ¿no? Lo lleva a un costado, se lo lleva a un lado y le dice, que esto no te suceda, Señor. Es decir, Pedro tenía toda la no sé cómo decirlo, pero la valentía, ¿no? Se sentía con la autoridad de llamarle la atención a Jesús y llevarlo a un lado diciéndole que esto no te vaya a suceder, Señor Jesús. Y entonces Jesús, el mismo que le había dicho, esto no te lo reveló sangre y carne, sino que mi Dios, el Espíritu, etcétera, viene y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdas esa escena o no? ¿Ah? Apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿Porque fue poseído por un demonio? No. Se lo aclara inmediatamente el texto diciendo, ¿por qué estás mirando las cosas como los hombres, desde el punto de vista de los hombres, y no desde el punto de vista de Dios? Qué difícil poder ver dónde está la diferencia. Qué difícil poder percibir, Señor, esto que estoy sintiendo, ¿es mío o es tuyo? Porque déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, cuánto le hubiese gustado también haberse quedado con los discípulos un ratito más. Es más, el libro de Marcos dice que el Señor miró a los discípulos y entonces dijo lo que sale en Lucas 9:23, como diciendo, no sé, esa mirada que llama, yo no sé si a Jesucristo también le hubiese gustado haber dicho cuando estuvo con Pedro, Juan y Jacob, hagamos unas casitas, unas carpitas, una enramada y quedémonos acá. Yo también me imagino que en la carne nuestro Señor también hubiese dicho, sí, quedémonos más disfrutando de este momento de gloria. Pero hay una misión que hay que cumplir. Hay un camino al cual hay que dirigirse. Hay un Jerusalén al cual tenemos que caminar. Por más que nos encantaría, por más que en mi naturaleza humana, natural, lógica, me encantaría es quedarme acá. Pero hey, gente, chicos, ¿quién determina el camino? ¿Quién tiene que determinar hacia dónde vamos? ¿Quién va a determinar hacia dónde nos encaminamos? ¿Dónde está el momento? ¿Dónde está la gloria del ministerio? ¿En mi toma de decisiones o en la toma de decisiones de Dios? Y entonces, entiendo ahora el contexto de Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere seguirme los pasos, ser un discípulo mío, debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Es decir, abandonar los anhelos y deseos propios que cualquiera pudiese querer. Es más, me encantaría, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Si tú te vas al final de Lucas capítulo 9, 51, 52, 53, te vas a encontrar con tres personajes. Uno le dice, Señor, te seguiré. Y le dice, no tenemos dónde recostar la cabeza. El otro le dice, el Señor le dice, sígueme. Y la persona dice, sí, pero déjame que vaya a
enterrar a mis padres, ¿ya? Y el tercero, el Señor le dice, sígueme, y él le dice, sí, pero déjame que me despida. Es decir, ni siquiera que los entierre, que los despida. Estas tres escenas hablan de tres cosas que son básicas y prácticamente podríamos decir que son necesarias para cualquier ser humano. El sustento diario, lógico, mínimo. El obrero es digno de su salario, dice la palabra, ¿sí o no? Así dice, pero el Señor Jesucristo está colocándole una vara de medir más alta todavía que el que quiere ser su discípulo. ¿Quieres seguirme? Hey, yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a incluso renunciar a lo básico de tu sustento básico mínimo? También sabemos que el Señor dice de que las flores no se visten, las aves no preparan su comida, sino que el Señor los sustenta, busca primero las cosas de arriba y el Señor proveerá todo y todo lo que queramos. Pero aquel que ha de recibir y aceptar el llamado de ser su discípulo, tiene que estar dispuesto a renunciar a eso. Si el Señor después se va a encargar del resto. Pero la disposición mía es nada. Segundo, Señor, deja enterrar a mis padres. Enterrar a mis padres era algo lógico que tenía que ver con hacerme responsable de mis viejos. ¿Se dice bien viejo? ¿Está mal eso o no? No, está bien. Mi vieja, ya. De mi viejo. De mi vieja. Yo le digo vieja a mi vieja y me pega. ¿Ya? Vieja la ropa, me dice. Pero ella no. Déjame encargarme. Es más, Jesucristo peleó con los fariseos, porque los fariseos, teniendo por ley cuidar y sustentar a sus padres de viejo, ellos decían que toda su riqueza era ofrenda a Dios y por ende no podían ayudar a sus padres. Y el Señor viene a decirle, hipócritas, no cumplen con lo mínimo que la ley establece de que tenían que hacerse cargo de sus padres. Entonces encontramos acá a Jesucristo diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Incluso va en contra de la lógica misma del judaísmo, que tenían que hacerse responsables de sus viejos. Pero el Señor dice, el que va a ser mi discípulo, no solamente tiene que dejar de lado su sustento o no tener aspiraciones de sustento, no solamente tiene que dejar de lado eso, sino que hasta ir por sobre de la lógica familiar, relacional, por sobre eso. Y el tercero, me encanta el tercero, le dice, déjame que me vaya a despedir. Ey, Señor, despedirme, hacer un asadito, algo. Y el Señor acá utiliza la escena de que, no sé si recuerdan, pero ninguno que pone la mano en el arado, ¿cierto? Mirando para atrás es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque coloca la mano en el arado, se da media vuelta, se distrae, los bueyes siguen empujando, me pego una desviada y pierdo productividad. Nunca fueron de campo ustedes, ¿no? No, se nota por la cara que tienen. ¿Ya? Nunca fueron al campo. Bueno, el hombre que va en el arado tiene que darle la dirección y tiene que mantener ahí. No puede mirar de lado, se distrae un poco y pierde. Los bueyes siguen empujando. ¿Ok? Chicos, hermanos, estoy acostumbrado a hablar chicos, por eso digo chicos, son todos chicos. ¿Ya? Hermanos, ¿saben una cosa? Se está refiriendo a Eliseo y a Elías. Cuando Eliseo le coloca la capa, está varando Eliseo. Y Elías viene y le coloca la capa para decirle, tú vas a ser mi sucesor. Y entonces viene Eliseo y le dice, sí, déjame que voy a despedirme. Va y hace un asado, pero bueno. Con los mismos arados hace el fuego, tira un buey encima, pobre buey, no sé qué culpa tenía. Pero se despide. Y el Señor Jesucristo le dice, hey, tu llamado es superior al llamado de Eliseo. Tu llamado es superior al llamado de cualquiera. Porque es un llamado donde el Espíritu de Dios nos está invitando a caminar los pasos de aquel que lo entregó todo. Entregó todo. Renunció y se despojó de todo lo que era, siendo Dios, teniendo un lugar en el trono, se despojó de todo con el propósito de igualarse a nosotros, tomar forma de hombre, humillarse a sí mismo y morir en la cruz. El modelo del que seguimos es un modelo extremo y por ende el llamado de la guía del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros,
para tus hijos, los que son padres, para una iglesia, es ser guiados por el Espíritu de Dios, donde estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. La puerta al servicio de Dios es decir, yo no, sino tú, Señor. Yo bajo para que tú, Señor, crezca. Y entonces, Lucas 9:23, me niego a mí mismo, tomo mi cruz. ¿Dónde estaba la cruz de Jesucristo? Estaba en Jerusalén. ¿Dónde está nuestra cruz? También está en una Jerusalén. El Señor sabe dónde está. El Señor te va a guiar a tu Jerusalén, en camino a la cruz, en camino al propósito por la cual todavía tengo aliento de vida. Y entonces podré seguirle. Seguir los pasos de Jesús no son nada fáciles. ¿Dónde va el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la agenda de nuestro Señor? Mi agenda, entendemos lo que es una agenda, el lugar donde yo coloco las actividades que voy a realizar. Mi agenda, ¿está de acuerdo a la agenda de Dios? ¿O es simplemente mi agenda que yo pongo delante de Dios para que me bendiga? Podemos creer y entender de que las decisiones que estamos tomando personalmente y como iglesia son la guía directa del Espíritu Santo. Una iglesia que entiende que la agenda de Dios la pone nuestro Señor y se dirige a que todas las naciones y los pueblos de la tierra le conozcan, es una iglesia que podrá ser suyo, como dijo el hermano recién, hacer suyo la bendición de Dios diciendo, te bendeciré. Una iglesia que entiende que está encaminada al propósito de nuestro Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos así o no? Comencé preguntando, ¿nos sentimos así? Cada uno de nosotros podemos responder, sí, Señor, o no, Señor, no sé, Señor. Pero sí podemos decir algo hoy, yo quiero, Señor. Yo quiero que tú dirijas. Quiero sentirlo tan fuerte como lo sintió Jeremías. Quiero sentir tal convicción que sintió el apóstol Pablo. Quiero darme cuenta de la hora y del tiempo como se dio cuenta nuestro Señor Jesucristo, que era tiempo de encaminarnos a Jerusalén. Quiero, Señor, sentir la fuerza, la convicción, darme cuenta de la hora, del tiempo. Pero, Señor, por favor, guíanos camino al Jerusalén que tú estás preparando en forma personal, familiar o como iglesia. Llévanos, Señor, a que podamos ver que de toda lengua, tribu y nación estén delante del trono, exaltándote. Y ahí nosotros al medio, ¡fua! Yo con una túnica blanca hasta la rodilla, porque hasta abajo me tropiezo, hasta la rodilla va a estar mi túnica blanca, con palmas en las manos, gritando con fuerza, ¿ya? Ahí vamos a estar. No en un estadio como algunos que gastan todo por ir a un estadio, no, sino que delante de la presencia de nuestro Dios y a su diestra, aquel que lo hizo posible, que es nuestro modelo, a quien debemos seguir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Buen Dios, gracias, Señor, por un tiempo en el cual tú llamas nuestra atención. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, por la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por dejar en el texto bíblico la lucha de Jeremías. Todo esto, Señor, me ayuda a entender de que no hay otra forma de encaminarnos, Señor, como iglesia, como familias, como matrimonios, como jóvenes, como adultos. Señor, no hay otra forma de encaminar en el uso de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros sueños, de nuestro tiempo. No hay otra forma, Señor, que todo eso se encamine si no es al propósito por la cual tú nos tienes acá. Ayúdanos a comprender que tu latir, Señor, está por los pueblos de la tierra. Ayúdanos a entender esa pasión que tenía Pablo por ser partícipe de que otro te conozca. Ayúdame, Señor, a sentir tu pasión, Dios, que fuiste capaz de entregar a tu Hijo, Señor, para que todos puedan, Señor, tener espacio al arrepentimiento. Oh Dios, hoy enséñanos, Señor, a ser dependientes del Espíritu Santo.
Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y guiados a la voz de su Espíritu. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, iglesia. Solamente invitarles a que pasen por el stand. Ahí me lo están atendiendo como 5 jovencitos. Sí, ahí están, cuidándome el stand, parece. Ya, 5 niños. Acá tiene donde podrán encontrar algún material para orar por pueblos no alcanzados durante todo el año, el nuevo Explorer que ha salido, pero también poder darte información sobre una escuela de misiones que estamos desarrollando en Suiza. Una chica de acá de esta iglesia está actualmente en la escuela de misiones. Ya para el 2018 ya están todos los cupos llenos, la escuela que comienza en octubre también, pero para el 2019 hay esperanzas de poder ir a una escuela multicultural. Y solamente te dejo con un video de 2 minutos hablando sobre lo que va a ser el próximo congreso que cada año nosotros realizamos acá en Argentina. Muchas gracias. Vemos ese video y terminamos. ¿Puedo dejar esto para que no se me